Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tendremos cosas turbias que pasaron en la escuela. Comencemos. ¡Tengo miedo! Un profesor tuvo un accidente. Fue cuando recién empezaba a trabajar como profesor. El bus donde iba se volcó. Contó que no recuerda bien el golpe, pero sí cuando despertó vio su brazo tirado cerca de él. Lo recogió y tranquilamente esperó a los bomberos. Obviamente los bomberos sí se asustaron cuando lo vieron y fue el primero que se llevaron al hospital, en donde le cosieron el brazo y recobró su movilidad completa, luego de rehabilitación. Al parecer el estado de shock en el que se encontraba no dejó que sintiera dolor. Fue el profe de matemática más amable que tuve. Tiempo de terminar esto. Una de mis maestras tuvo un bebé de uno de mis compañeros. Él tenía a su novia en nuestro mismo grupo. Ambos supieron del embarazo, pero se hicieron la vista gorda. Siguieron con sus planes de boda, se casaron, tuvieron 2 hijos y siguieron la vida como si nada hubiera pasado. Sigan bien. Cuando íbamos en cuarto de primaria intentaron robarse el camioncito de la escuela. Estábamos en educación física y nos metieron en un salón, pero lo más callado y ocultos que pudiéramos. Íbamos casi hincados porque lo que nos separaba de esos tipos era una malla. Según recuerdo decían que traían armas, que habían agarrado a un alumno de rehén por si los profes intentaban detenerlos. La verdad es que no lo recuerdo mucho. Lo que sí es que estábamos sentados todos en el suelo con las luces apagadas sin hacer mucho ruido. Luego llegó la policía y los tipos huyeron porque no pudieron arrancar el camioncito. Igual no nos dejaron salir del salón hasta que vinieron nuestros papás por nosotros. Sigue esperando, perra. No es turbio, pero sí triste. Cuando estaba en la escuela un día se esparció un rumor de que una niña estaba poseída por el diablo. Y no sé qué, al otro día todos la ignoraban y la trataban feo. Eso de que se armaba un grupito de tontos a cantar canciones que se inventaban para burlarse de ella. Le gritaban cosas y la insultaban. Ella lloraba y tomaba su cabeza entre sus manos, la verdad sí daba miedo. Al tiempo nos dimos cuenta de que solo tenía muchos problemas en su casa. Ella posiblemente estaría pasando por alguna clase de desequilibrio mental. Lo justificaron con que estaban jugando con ella. Pero hoy en día la mayoría somos adultos y entendemos que probablemente no era un juego, por la reacción de la niña y el cómo su familia terminó mudándose lejos. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. No es turbio, pero sí es anécdota. Cuando andaba en primaria, varias niñas de mi salón se pusieron a apostar quién obtenía más puntas de colores para el final de año, las que se le caen a los colores cuando se parten. La vaina se volvió tan grande que eso se volvió la moneda dentro del salón y se convirtió en un negocio. Uno podía comprar varias cosas por cierta cantidad de puntas de colores como dibujos, comida, borradores, etc. Y pues las que vendían las cosas eran las niñas que estaban apostando. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Varias veces entraron a robar en la escuela donde hice la primaria, pero recuerdo una vez que entraron a robar, aparte del despelote que hicieron, también hicieron del 2 arriba de las mesas en el salón de los profesores y se limpiaron con los registros donde las maestras pasaban la lista a los alumnos. ¿Qué quieren las mujeres? No sé si sea algo turbio, pero en la secundaria nunca llevé educación física porque no teníamos maestro, así que le preguntamos al conserje que por qué no había y nos respondió que una alumna se había fugado con el maestro de educación física y que por temor a que sucediera lo mismo los padres de familia acordaron no contratar a un maestro extra. Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Este es mi momento de brillar. Cuando yo iba en la primaria, un día sonó una explosión muy fuerte durante el recreo y todos nos asustamos y nos metieron rápido al salón. Y después de unos minutos me mandaron a llamar a mí acusándome y acosándome con preguntas, sin mis padres presentes. Al parecer quemaron un bote de basura, el cual explotó y los de la cooperativa dijeron que yo había sido, lo cual no fue cierto porque ni estaba cerca de ahí. Al final todos pensaron que era una piromaníaca a mis 9 años y casi me expulsan por algo que no hice. ¡Quedé como un tonto anoche! Era la niña que nunca faltaba al colegio. Un día me quedé dormida y mi mamá fue a avisar al colegio que no asistiría. Ese día suspendieron las clases porque un carro se había estampado con la barda de alambre. Cuando iba en la secundaria una tarde se escuchó un ruido ensordecedor. Recuerdo que pensé que había sido un experimento de alguna materia, ya que esa temporada todos teníamos como proyecto construir un volcán y lograr una reacción que simulara una erupción. Total, pasó un rato y se escucharon patrullas y ambulancias. Resulta que afuera de la escuela había un canal y un tipo ebrio había ido hasta el fondo a toda velocidad, chocando con las paredes del canal. Algunos curiosos nos volamos la barda para ir a ver de cerca y notamos que el señor había salido volando por el parabrisas y no tenía cabeza. ¡Qué agradable sujeto! Estaba en primaria, en primero creo, y una profesora nos estaba hablando de accidentes que nos pueden suceder en vehículos, trenes, etc. A los 5 minutos la llamaron diciendo que su hermano había fallecido por un choque. Fue demasiado raro y mucha coincidencia para mí. Por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Cuando entré a primero de primaria, la maestra nos dijo, denle las gracias a sus papás porque ellos son los Reyes Magos. Entrando de clases, los papás se la dejaron ir, pero ya todos lo sabíamos. Podría ser el fin del hombre araña.
Yo tuve un profesor de física, no deportes, física de listos en la prepa, que todo su cuerpo estaba marcado, porque era uno de esos extraños casos de gente que ha sobrevivido a un rayo. Nos llegó a enseñar sus brazos y pecho y tenía marcas como de las venas de color morado azul. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Cuando estaba en la prepa, como tenía un terreno enorme por estar en las afueras de la ciudad, estaba a un lado de un rancho y atrás de un panteón. Siempre pasaban cosas, era una prepa muy pequeña de 32 alumnos en general, por lo mismo éramos muy unidos. Una vez metieron un toro y nos fuimos de pinta todos. En el patio hicieron carreras de carros, lo más gracioso fue un día que trataron de atrapar a unos ladrones. No sabíamos qué estaba pasando, en la entrada del lugar habían llegado muchas patrullas y nosotros tirados en el suelo. ¡Puta, qué ofertón! Lo mío no es turbio, pero sí me da gracia al día de hoy. Mi tía fue a las mismas escuelas antes que yo, y era un desastre y mal portada. Hacía despelote y varias veces ella y sus amigos quebraron ventanas, y a mí sus maestras me detestaban por ser familia de ella, y hoy bien portada y aburrida. Oye, tranquilo, viejo. Una vez la policía agarró a un amigo de la escuela porque estaba fumando marihuana y fue un escándalo grande. Tuvieron que llamar al acudiente en ese entonces que era su tío. A mi amigo lo echaron del cole y resultamos fumando marihuana con su tío en el parque de al lado. ¡No va a resistir! ¡Va a estallar! Iba en primaria. Recuerdo que empezó una ola de robachicos a cargo de unos hombres vestidos de payaso. Fue tanta la historia colectiva que hasta los soldados custodiaban las entradas y salidas de la escuela. Pero según mi escasa memoria nunca los agarraron. Nunca se supo de un caso real de secuestro, nunca se vieron a los payasos y nunca se supo absolutamente nada. Quedó como una leyenda urbana, pero lo de los soldados sí fue real. No lo sé, tú dime. Yo recuerdo que cuando estaba en primero de primaria se había acabado el recreo y una niña entró al salón oliendo muy feo. Entonces la maestra la regañó y la niña muy asustada le había dicho que había una bruja en la parte de atrás de la escuela, que le lanzó un hechizo para que oliera mal. La maestra obviamente no le creyó, pero sus otras 3 amiguitas dijeron lo mismo. Sí, maestra, era una bruja, estaba vestida de negro y parecía que estaba loca. Lo decían muy asustadas, hasta la fecha nunca supe si fue cierto o no. No recuerdo cuántos años teníamos, pero una niña fue al baño y dijo haber visto a una chica mirándola desde el baño de al lado, parada en el retrete y asomando la cabeza, y salió asustada. Luego hubo otros casos en ese mismo baño, pero ahora era una chica pálida y de pelo negro. Después cerraron ese baño por años. Después de que salí de esa escuela lo volvieron a abrir. ¡Neta, me lo juras! Una de mis alumnas de residencia nos contó un día que estaba dando clases a un último año en una escuela urbano marginal, y uno de sus alumnos sacó un fajo gigante de billetes, los puso en la mesa y se dedicó a contarlos. La profe, mi alumna, estaba que se le salían los ojos, le ordenó que guardara eso. Después fue a decirle a las autoridades de la escuela y estas le respondieron: deja, no hagas nada, ya todos saben de dónde sacó esa plata y es mucho peor de lo que te imaginas. Por tu bien, no te metas. Mis amigos me llaman La Roca. Cuando iba a la prepa había un maestro de química que me daba miedo porque tenía las orejas muy grandes, y recuerdo que en una ocasión no llevé bata para el laboratorio y me dijo: necesito no volverte a ver en mi clase. Después me retiré del salón y como a la hora nos avisaron que el profe le había dado un infarto. Todos llegamos a la conclusión de que se sentía mal porque ya habían ocasiones que el profe se recargaba en el pizarrón muy agitado, nos gritaba pero no nos dijo nada. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Lo más turbio que recuerdo fue cuando iba en sexto de primaria. Un compañero de mi salón se llevó a la escuela unas balas que eran de su papá y en el recreo lanzó una pero hacia el piso y contra la pared. Hasta eso, lo hizo así para que no le cayera a nadie por accidente. Todavía lo tuvo previsto. Obviamente fue llevado a la dirección y le pusieron reporte. Inteligente, ¿no? No sé si sea turbio, yo la verdad lo disfruté. En la universidad hay una profesora que no se casó ni tuvo hijos. En ese entonces tendría unos 45 o 50 años. Estábamos en clase y se armó un alboroto porque llegó una señora decidida a trenzarse con ella. Le empezó a gritar que se había dado cuenta que se había metido con su marido, sin vergüenza, y le describió las vulgaridades que hacían. Ya no recuerdo muchas de ellas, pero estaban buenas. Total que alcanzó a cerrar la puerta del salón antes de que entrara la señora, y de pura suerte ese salón tenía una puerta trasera y por ahí tuvieron que sacar a la profesora. ¡Estúpido! En la escuela daban comida y a alguien se le ocurrió cocinar algo del huerto de la escuela que recién el día anterior le habían puesto algún producto químico. Ese día no fui a la escuela, al otro día fui yo sola y los que habían faltado el día anterior, pues los otros estaban en el hospital junto con las maestras y personal hospitalizados por intoxicación. Hora de hacer lo que siempre hago mejor. ¡Matar, matar, matar! En mi antigua secundaria, hace ya 10 años, habían 2 prefectos, uno académico y otro de disciplina. Ninguno servía para nada.
Eran bien conocidos por llegar con resaca, aún ebrios o emborracharse en las bodegas de la escuela. Siempre hacían alianzas con grupos de niños más traviesos y eran estrictos con las niñas. Los terminaron sacando por alcohólicos y por un par de chismes que nunca pude confirmar. Sí eran dos personas muy incómodas.